Ok, voy. Creo que ya estamos grabando. Estamos entonces, vamos a comenzar nuestra cuarta sesión del curso y si ustedes recuerdan el recorrido que hemos hecho hasta ahora, solo para actualizarnos y ponernos un poco en contexto, siendo un curso sobre pensamiento crítico y derechos humanos, perspectiva crítica de los derechos humanos, entendiendo los derechos humanos como procesos de lucha. Lo que hicimos en la primera sesión fue discutir qué entendemos por pensamiento crítico, cuáles son como algunas categorías, algunas claves, algunas líneas de fuerza del pensamiento crítico, que no se da solo en temas de derechos humanos, sino en general. En la segunda sesión hicimos una crítica al pensamiento tradicional de los derechos humanos, que es el pensamiento hegemónico, y que muy concretamente pues, es el pensamiento liberal de los derechos humanos. Y en la sesión pasada comenzamos entonces a discutir por dónde irían los espacios, los procesos de construcción de derechos humanos en perspectiva crítica, o qué se entiende por derechos humanos desde una perspectiva crítica. La idea para la sesión de hoy era avanzar en ese último punto ya a partir como de discusiones más específicas y más concretas. Y para eso les propusimos que en el chat, en lugar de nosotros proponerles preguntas como habíamos venido haciendo hasta ahora, preguntas previas que prepararan el encuentro, les propusimos que fueran ustedes quienes plantearan algunas preguntas. Y de verdad que, bueno, queremos agradecer mucho particularmente a Rosa y a María Ángel que colocaron algunas preguntas muy interesantes, además preguntas que decíamos antes en el grupo responsable del curso, algunas preguntas desbordan incluso al propio curso, pero algunas dan como en el núcleo de lo que hemos venido construyendo y discutiendo y que nos van a como ayudar a reflexionar el día de hoy y más allá del día de hoy. Y en ese sentido del más allá del día de hoy, lo que les queremos proponer desde ya es que mantengamos esa dinámica hasta el próximo encuentro, o sea, la dinámica de las preguntas. No solo de las preguntas, sino del debate a partir de esas preguntas. Entonces, lo que le queremos proponer a todos y todas, más allá de Rosa y de María Ángel, aunque ellas por supuesto que están invitadísimas a seguir participando, es que mantengamos este ejercicio de plantear qué preguntas han venido surgiéndonos en nuestras organizaciones o a nosotros mismos a lo largo del curso para intentar como aterrizar todo este debate y toda esta construcción a partir de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, les queremos invitar a que pongan sus preguntas, pero no solo las preguntas, sino que aquellas preguntas que más nos resuenen y que sean colocadas por otros compañeros y compañeras, pues que demos nuestras respuestas, que coloquemos nuestras reflexiones también, de tal manera que acompañemos estos 15 días a través del chat, este espacio en una reflexión como más fértil, más fructífera, más allá del encuentro de hoy. De todas maneras, bueno, vamos a repetir esa consigna al final de la sesión, pero ya como para verla de lo que venimos venido haciendo, lo que quedó planteado en el último encuentro y cómo seguimos hoy. Viendo si las respuestas que aparecieron, perdón, las preguntas que aparecieron en el chat, decíamos que había preguntas como muy concretas y muy ricas, porque claro, la pregunta es concreta de cómo estamos en la construcción de una nueva mirada sobre los derechos humanos. Claro, es la pregunta de decir, bueno, ¿por dónde están realmente yendo las construcciones teóricas y prácticas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestra construcción personal y colectiva? Pero también por dónde viene la reflexión latinoamericana en este proceso de construcción de un pensamiento crítico en derechos humanos. Pero además interesante la segunda pregunta concretamente que Rosa planteaba, porque ella preguntaba eh, en qué medida estamos propiciando verdaderamente sujetos de lucha y de poder en nuestros espacios. Y ese asunto de los sujetos de lucha y de poder me parece que está de alguna manera atravesando, no todas, pero sí buena parte de las preguntas. O sea, porque al fin y al cabo es como la pregunta de decir, bueno, en este contexto de permanencia colonial racista, en este contexto patriarcal, en este contexto capitalista neoliberal, ¿quiénes son los sujetos de las luchas? ¿Quiénes son
los sujetos que luchan por derechos. Y claro, la pregunta de ella es cómo estamos propiciando la construcción de esos sujetos en nuestras prácticas. De qué manera estamos, de alguna manera, en nuestra labor educativa, en nuestra labor cultural, en nuestras prácticas concretas, sea en espacios de trabajo, en los procesos de organización, en qué medida estamos propiciando la construcción de sujetos, subjetividades, que realmente asuman luchas por derechos. Y claro, la pregunta que está detrás es en qué medida estos contextos patriarcales, racistas y neoliberales impiden que esos sujetos se construyan y que esas subjetividades se configuren. Y un poco hoy quería que arrancásemos por ese debate, pero quiero todavía presentar algunas otras preguntas que aparecieron, que tienen que ver con qué formas de dominación no estamos viendo, que también preguntaba Rosa. Claro, aquí hemos hablado del capitalismo, del racismo y del patriarcado como formas, como estructuras de poder, como relaciones de poder que estructuran a a nuestras sociedades. Pero la pregunta muy interesante, que es una pregunta muy de pensamiento crítico que hacía Rosa, es, bueno, pero ¿qué otra estructura incluso, qué formas de dominación no estamos identificando, no estamos viendo? Porque, bueno, porque si hablamos de pensamiento único, que es este pensamiento único neoliberal, que invisibiliza las relaciones de poder, el pensamiento único no está afuera. Nosotros estamos dentro de este pensamiento único. Entonces, bueno, en qué medida nosotros mismos no estamos viendo formas de dominación, cuáles podrían ser, cuáles vamos identificando en nuestras prácticas de lucha y cómo poder, y qué podemos hacer para, digamos, para quitarnos ese pensamiento ingenuo que también aparecía luego en otra de las preguntas, o sea, que nos referíamos con formas de pensamiento ingenuo en nuestra lectura de la realidad y en nuestras propias prácticas. Y yo recuperaría el debate que hicimos a propósito del pensamiento tradicional, que podemos decir que es un pensamiento ingenuo en la medida en que no visibiliza relaciones de poder, que no visibiliza los conflictos sociales o que los justifica, los legitima a partir de determinadas construcciones. Suponer que, qué sé yo, que la pobreza es un asunto eh, natural o voluntad divina. Por supuesto que ninguna de nuestras organizaciones está en ese discurso, pero poniendo un ejemplo extremo de formas de lectura ingenua de la realidad. O sea, en qué medida nuestras propias prácticas reproducen y legitiman esas relaciones de poder, es una pregunta que yo creo que nos tiene que acompañar permanentemente, porque no, porque efectivamente es algo que hacemos de manera inconsciente, por decirlo de alguna manera. Es una cosa que reproducimos porque de alguna manera hemos sido socializados en esas lógicas. Y yo creo que es súper válido hacernos estas preguntas porque es un planteamiento que viene emergiendo con mucha fuerza. Por ejemplo, que compañeros, eh, siendo compañeros hombres de izquierda, podemos ser hombres de izquierda machistas, o entendiéndonos como personas de izquierda, reproducir prácticas racistas. Incluso aquí, no sé si en Venezuela o en Colombia, pero en Brasil se usa mucho la expresión de izquierdo macho. Izquierdo macho son somos compañeros que nos entendemos como de izquierda, pero que no hemos problematizado nuestro propio privilegio en cuanto a hombres. Eso sería una comprensión ingenua en la medida en que no identificamos un conflicto social y una estructura de poder que está condicionando nuestras lecturas de la realidad y nuestras prácticas y las está reproduciendo y está reproduciendo. Lógicas patriarcales, lógicas racistas, lógicas coloniales. Y en qué medida incluso el propio discurso de derechos humanos que estamos llevando adelante reproduce lógicas coloniales, lógicas eurocéntricas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones que aparecieron propuestas por María Ángel y por Rosa. Y claro, las preguntas sobre cómo enfrentar esos desafíos y incluso de ese desafío de la concepción eurocéntrica de los derechos humanos que a veces reduce derechos humanos a normas, cómo enfrentar esos desafíos y cómo fortalecer el potencial político de los derechos humanos. Esas son que planteaba María Ángel, ¿no? Eh, Esas son como algunas de las cuestiones que aparecieron en el debate
en el chat, preguntas propuestas. Y lo que yo les quería proponer a partir, bueno, decíamos, entonces la idea es continuar colocando nuestras preguntas, pero no preguntas que surjan de un ejercicio de especulación abstracta, sino qué preguntas nos han venido surgiendo realmente a lo largo del curso a nosotros o en nuestra organización, sobre todo de cara a cómo llevar a la práctica este debate, cómo implementarlo y hacerlo concreto en nuestras prácticas organizacionales, ¿no? Entonces, darle continuidad al ejercicio de las preguntas, pero no solo de las preguntas, sino permitámonos también responder y debatir en el chat a lo largo de estos próximos 15 días. Te vamos a darle continuidad a ese mismo ejercicio. Entonces, bueno, les decía que solo como para relanzar la discusión, a mí me parece que varias de las preguntas que plantearon tienen de fondo una pregunta o un malestar en relación a quién es el sujeto de las luchas por derechos. ¿Quién es ese sujeto y cómo construir entonces subjetividades que realmente lleven adelante procesos de lucha por transformación social que no reproduzcan estas lógicas patriarcales, machistas, racistas, ¿no? Y eso es una pregunta que puede parecer muy abstracta, pero que me parece que tiene como un asunto muy concreto cuando uno lo pone en el contexto en el que vivimos. Hemos hablado ya del contexto colonial, podemos ver también, que me gustaría que hoy retomáramos ese desafío, pero concretamente en el contexto del capitalismo neoliberal. Porque ya lo conversábamos en el otro día, el capitalismo neoliberal no solo es una relación social de producción, el capitalismo neoliberal también es una racionalidad, o sea, es como un paradigma, es una forma de vida, es una forma de existencia. Y es una forma de existencia en la que estamos inmersos. Yo creo que incluso sería un ejercicio interesante preguntarnos en qué medida nuestras organizaciones, aún siendo organizaciones que se entienden como organizaciones populares y de izquierda, reproducimos lógicas neoliberales, porque reproducimos prácticas individualistas o reproducimos lógicas en la cual nos entendemos a partir de, bueno, la construcción del sujeto como un sujeto competitivo, que acumula capital relacional, capital simbólico, porque saben que la concepción del sujeto neoliberal es el empresario, ¿no? El empresario de sí mismo, ¿no? Entonces yo tengo que acumular en mí, es como si tuviera capital en mí. Entonces toda mi formación es un capital, toda mi experiencia, que luego yo la pongo al servicio cuando voy, por ejemplo, a buscar empleo. Ah, no, domino tales idiomas, yo tengo tales cursos hechos, ustedes no me tienen que ofrecer ni siquiera seguridad social porque yo ya tengo un plan de salud y aquí ya yo estoy pronto como un empresario que ofrece sus servicios, ¿no? Ese sujeto neoliberal que se entiende como empresario y que busca entonces validarse incluso en las organizaciones sociales en esa clave, en esa lógica. Entonces, bueno, yo lo que les quiero proponer es el debate sobre los desafíos que implica desmontar en nosotros mismos, en nuestras organizaciones, la lógica neoliberal. Quiero compartirles muy rápidamente una, me dicen si se ve, ¿se está viendo? ¿Sí? Con este asunto de lo que subyace a la perspectiva liberal, ya no solo a la perspectiva liberal de derechos humanos, sino a la perspectiva general liberal como un todo, es esta idea, claro, del sujeto como un individuo, clave individualista, y además un individuo abstracto, ¿no? Que no tiene cuerpo, que no tiene condiciones materiales, etc. No es el derecho, el sujeto abstracto de la ley, ¿no? Todos somos iguales delante de la ley, todos somos sujetos de derecho, pero parece que no tuviéramos cuerpo, no tuviéramos territorio, no tuviéramos condiciones materiales concretas. Y además es sujeto competitivo, esa racionalidad competitiva que está presente en en el sujeto liberal. Además, la falacia del universalismo derivado de ciertas concepciones metafísicas. De esto ya hemos hablado en sesiones pasadas, ¿no? Pero bueno, todos somos sujetos de derechos, todos somos sujetos
todos somos iguales ante la ley, entonces los derechos humanos son universales, y esa imagen abstracta que sirve para una supuesta universalidad de los derechos, ¿no? Y todo esto tiene detrás como consecuencia que se oculta el carácter ficticio de la idea de contrato social. Entonces, esto es una caracterización muy rápida, solo como para traer elementos que están detrás de esta concepción liberal. Porque me parece que si no lo vemos, eh, reproducimos en nuestras prácticas y en nuestros discursos lógicas liberales. Y ahí incluso hablando de transformación social, podemos estar debajo cuerda, proponiendo formas de subjetividad, de construcción de sujetos, en nuestras propias organizaciones y con los destinatarios de nuestra acción, que en lugar de favorecer la construcción de sujetos de lucha, estamos favoreciendo sujetos que reproducen la competitividad, el individualismo, no lógicas de solidaridad, o incluso discursos abstractos como, no, el contrato social, ¿no? A mí me parece de los mayores cinismos la idea del contrato social, ¿no? Yo creo que todo joven que vive en un barrio podría, y toda joven podría perfectamente preguntarse cuál carajo contrato social, dónde quedó mi parte en ese contrato, porque yo no la veo, ¿no? Entonces, eh, lo que quiere es problematizar esa idea del sujeto neoliberal y cómo está, si la vemos presente en nuestros contextos, y que incluso nos hagamos la pregunta de hasta qué punto eso está presente en nuestro, en nuestras propias organizaciones. Y lo quiero hacer, les voy a proponer un ejercicio. No sé si ya lo hice. Ya yo hice el tema es que es un ejercicio que hago mucho, porque me gusta mucho. Me dice si ya lo hice, porque entonces me quedé sin juego, me quedé sin dinámica. El de las formas en que se puede acabar la vida en la Tierra ya lo hicimos. ¿Sí? Ay, qué vaina, man. Ya lo hicimos. Pero bueno, pero ¿se acuerdan de ese ejercicio? ¿Y se acuerdan lo difícil que nos fue identificar formas de de soluciones alternativas al capitalismo? Y sin embargo, era perfectamente posible identificar formas de acabar con la vida humana. Eso es pensamiento único. Y es pensamiento único en clave neoliberal, porque no logramos ver más allá del capitalismo. Entonces, la pregunta que les propongo es esa. ¿Cómo vemos el sujeto neoliberal, donde el valor por excelencia es la competencia, ¿no? En lógicas individualistas, y incluso la ética, es una ética, se llama una ética, los autores que han estudiado esto, hay dos franceses que lo han trabajado mucho, se llaman Laval y Dardot, tienen un libro que se llama La nueva razón del mundo. Ellos hablan de que la ética neoliberal es una ética contable. ¿Por qué? Porque todo se hace en base a cálculos de costos y beneficios. Voy a aproximarme de fulanito de tal o de fulanita de tal, incluso para ser amigos, pero inconscientemente estamos con el cálculo, ¿eso cuánto me va a significar de costo y qué beneficios me va a aportar? Incluso en lógicas neoliberales, nosotros ya no tenemos amigos, tenemos capital relacional, porque entonces uno si está desempleado tiene capital relacional, tiene contactos, ¿no? Este, o la competencia como el valor que estructura toda, porque claro, toda la sociedad, porque si somos empresarios, si cada uno se entiende a sí mismo como un empresario y entiende al otro también como un empresario, y la sociedad se vuelve una sociedad de mercado, pues entonces las relaciones son de competencia, porque todo el mundo es mi posible competidor en la sociedad de mercado. Y esto, perdonen, pero si las organizaciones en las que estamos tienen que buscar financiamiento en la cooperación internacional, sabemos bien de lo que estamos hablando de organizaciones en lógica de competencia, buscando recursos, sea del gobierno o sea de fundaciones, y ahí entramos en lógica de competencia, porque el sistema está montado así. Es lo que Foucault llamaría como un dispositivo. Nos pone a hacer cosas. No lo vemos, pero nos pone a hacer cosas.
va construyendo subjetividades en lógica de competencia, de individualismo, entonces, fíjense los dispositivos de poder saber actuando para reproducir subjetividades neoliberales y nosotros, si no lo vemos y no lo cuestionamos, lo reproducimos. Incluso dando un taller de derechos humanos. O hablando de que tenemos que ser solidarios y tal, pero eso es el currículum explícito. El currículum oculto reproduce prácticas individualistas, competitivas, no solidarias, reproductoras de estructuras neoliberales, racistas, patriarcales. Bueno, hice una introducción un poco larga, recuperando el tema del desafío que implica el asunto de qué sujeto, con qué sujeto vamos a hacer la revolución, para decirlo de manera rápida. ¿Con qué sujeto vamos a construir alternativas a esta sociedad? Y cómo ese sujeto se viene construyendo en nuestras organizaciones y a partir de las prácticas de nuestras organizaciones con otros y otros. Me gustaría escucharles. No sé si quedó claro el planteamiento, pero como el tema del sujeto estuvo tan presente en varias de las preguntas, me parecía que era una manera interesante de darle continuidad al ejercicio. ¿Cómo lo ven? Bien, Lo vemos interesante, bien, como qué siempre, bueno que Manuel lo ahí vemos bien. dándonos, este, como lo planteas, pues, como siempre hemos dicho, lo planteas de una manera bien fresca que uno lo puede entender sin mucha complicación. Cuando hablabas de los de izquierda que tienen, eh, digamos, actitudes o conductas contradictorias. Por ejemplo, en el caso nuestro de nuestro trabajo sobre los niños trabajadores, cantidad de sindicatos, incluso de izquierda, se alinean con la OIT y, y nos cuestionan a nosotros. O incluso otros sectores dicen, no, es que el tema del trabajo de los niños solamente es el tema que da en la sociedad capitalista. Ya en una sociedad socialista o comunista no deben existir niños trabajadores, como que si el trabajo solamente es el que está planteado en el Fordismo. Cosas como esas nos hemos conseguido. Y bueno, hemos discutido, pero hay elementos de eso. Y ahí tiene que ver con la pregunta, pues, si de verdad a mí, si yo me identifico como de izquierda, como una lucha contrahegemónica, ¿cómo no reproduzco a veces eso con lo cual yo digo luchar? Eso nos ocurre también a nosotros, a veces en nuestro seno de nuestras organizaciones, si no tenemos cuidado. Hablabas sobre el tema de la ética neoliberal que es contable. Yo recuerdo una vez, hace años estuve en Choroní, iba todavía de paseo con una familia y nos fuimos para la montaña de Henri Pittier y ahí iba un empresario también caminando, entonces había un árbol muy grande y el que nos estaba guiando nos dice, miren el árbol, hermoso, un árbol hermoso. Yo pregunté cuántos años tendría y el empresario preguntó cuánto costará la madera. No le importó la belleza, lo inmenso del árbol, sino cuánto cuesta la madera. Madera de las dos preguntas totalmente contradictorias, antagónicas. Es como que siempre piensan en el tema, en todo. Parece que respiran todo el tema económico, todo el tema de la ganancia, más allá después de lo que puede ser, valga el término hermoso, pues algo. También viendo el tema de la cooperación internacional, cómo competimos, fíjate, yo recuerdo que en el 2020 la burguesía internacional y todos estos corrientes hegemónicas de derechos humanos eh, hizo una conferencia internacional de donadores por el caso de los migrantes venezolanos. Y aquí sectores de la derecha, de ONG de derechos humanos, compitiendo quién se quedaba más con los recursos. De hecho, yo recuerdo que un sector este, acusó a Guaidó, que era el que está capitalizando todo ese recurso, pero era esa, la competencia de quién es el ungido por la cooperación internacional. Y tiene que ver con eso, pues, cómo entonces nosotros que estamos a veces inmersos
esos mecanismos, cómo no reproducimos eso. Son preguntas importantes, interesantes, que tenemos que tener siempre como que estar revisándonos y mirando en el espejo. Incluyo. Pero fíjate, si uno pudiera preguntarse si de alguna manera, incluso por el tema de niños trabajadores, si estamos propiciando niños emprendedores, o sea, que se entiendan como empresarios, ¿entiendes? En clave meritocrática. No sé, son como reacciones, no estoy diciendo que sea el caso de ustedes, yo no conozco el trabajo de ustedes, no lo estoy juzgando, sino que me surge eso. Y también en la competencia por los recursos, también las organizaciones de izquierda hacemos eso. Porque es que es perverso el sistema que nos pone a competir por recursos y necesitamos los recursos para poder hacer el trabajo, porque nadie quiere cerrar la puerta, pero nos ponen a competir por recursos. Pero no sé. Hola, ¿cómo Oh, están? Buenas bien. tardes. Buenas tardes. Disculpen que no pude estar en la sesión y de hace 15 días. Eh, Bien, yo también quisiera dar un aporte ahí bastante breve, pero creo que es importante, y es el tema desde la realidad de acá, ¿no? Y del Ecuador. Vemos cómo el discurso, y no solo el discurso, la posición de estos derechos humanos hegemónicos también tienen un matiz ahí eurocentrista, colonialista, ¿no? Y que se afinca mucho en la social y democracia, o lo vemos acá bastante en perfiles y de socialdemocracia, donde también hay un trabajo por el culto del destacar, ¿no? De estos perfiles y socialdemócratas de ir construyendo un currículum, ¿no? De ir activando en demandas que pueden ser a priori bastante importantes, como mencionas, ¿no? Incluso pueden ser esto mismo, de poder formarnos en derechos, de hablar y de la igualdad y de la justicia, pero igual hay un interés más de ir construyendo el nombre individual, el nombre de la persona, el CV de la persona, ¿no? Y lo vemos bastante acá. No sé cómo será ya en Venezuela, pero acá y lo vemos acá todavía que tenemos un proceso de fortalecimiento de las organizaciones un poco más debilitado, o venimos de un poco más atrás, pero vemos que estos espacios están tomados por figuras, no por procesos colectivos, sino por figuras, por personas, por activismos individuales. Entonces también creo que hay un poco eso, ¿no? El colonialismo ahí de entrar a competir para parecernos más a estas personas que destacan desde una visión eurocentrista, y que afecta también los procesos y de lucha y de resistencia y desde de lo que trabajamos por las personas de abajo, ¿no? Eso. Manuel, disculpa que tome la palabra de nuevo, No, la idea es que porque, podamos discutir entre todos, no que todo el mundo que quiera, porque incluso discutirle al compañero me o la hiciste una compañera y vamos pregunta, construyendo juntos. sí, me hiciste una pregunta y me cayó la señal por un momento. Y nosotros siempre debatimos desde hace muchos años el tema del emprendimiento. De hecho, movimientos hermanos de otros países lo asumían desde esa perspectiva. Nosotros tenemos una crítica porque es reproducir el sistema de la competencia, del, de la ganancia, del emprendimiento en un marco del mecanismo de mercado, pues. Y no es cosa fácil salir de ese mecanismo, pues. De hecho, el tema de la subsunción formal a la subsunción real del capital en el trabajo, en la vida, que llamaría Tony Negri. Entonces, pero la narrativa de las cooperantes es colocarle a eso emprendimiento. Y a veces tendrás que presentar un proyecto con ese concepto, aunque tengas contradicción. Es un tema un tanto complejo, pero hay que estar revisando. Nosotros hacemos como hacían los afro en el continente americano, el sincretismo. Le colocamos el nombre para el contenido otro, pues, Ujú. Ok. podríamos decir. Ah, bueno. Es una práctica de resistencia. Eh, Se incorporó Android, no sé quién es, Android Blue Droid.
Hola, bienvenido, bienvenida. ¿Nos oye? Sí, los escucho. Ah, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, es que no apareces con tu nombre. Bueno, supongo que no te llamas Android, por eso. Luis Delgado Valera, Ah, Luis, bienvenido. Coronat Trujillo. Bienvenido, Luis. Saludos, que estés bien. Que estén bien Un todos. abrazo. Un Chévere. abrazo. Bien, sigamos. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión? Fíjense, yo entiendo que es una reflexión incómoda porque es que es llevarnos la pregunta a casa. Es más fácil ver la cosa afuera, pero ¿y cómo andamos por casa? Es romper un poco los lugares comunes, ¿no? Y comenzar ¿Está ahí? Bueno, o sea, yo más bien tengo como más preguntas, más que reflexión, porque ese planteamiento problematiza bastante sobre la práctica aquí cotidiana, en la que muchas organizaciones de izquierda que tienen un programa, tienen objetivos revolucionarios, se plantean el financiamiento internacional a través de la ONU u otros organismos, eh, un poco porque es muy difícil poder levantar de un momento a otro un medio productivo acá, con la crisis económica que hay. eh, el, el financiamiento gubernamental cada vez es más pequeño y cada vez es más condicionante. Es muy, muy difícil tener una posición crítica e independiente si tienes un financiamiento, aunque sea pequeñito, por parte del gobierno. Entonces, bueno, o sea, no está fácil la situación del tema económico aquí. Y obviamente se sabe que recibir ese financiamiento internacional condiciona la agenda, ¿no? Eh, es una, es una situación en la que hay que estar en permanente revisión y ver cómo logras compaginar o que esa agenda no se imponga sobre los objetivos. Pues nada, pensaba eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría ver sus percepciones. O la propia Marta Lía, que a lo mejor su gente tiene la experiencia en ello, ¿cómo lo ve? Anita también. Excelente, está ahí. Luis, si puedes silenciar tu micrófono porque es que hay un ruido de fondo que se siente bastante. Ok, Luis, déjame gracias. ver cómo es aquí. Ok. Marcos, Sí, buenas noches. Fíjate, yo creo que el hecho de vivir en una sociedad patriarcal, el hecho de ser hombre ya nos genera características machistas. Y el venir de una cultura o estar en una cultura mayoritariamente patriarcal, evidentemente a las mujeres también le generan culturas machistas. Y además estamos en medio de un modelo hegemónico, neoliberal, capitalista, y entonces combatir contra ese modelo es el gran desafío, porque todas las prácticas generan esos antivalores, ¿no? El gran desafío que tenemos las organizaciones sociales de izquierda, clasistas, es fortalecer la conciencia, ¿no? Porque incluso producto de estar dentro de esas tres características, es decir, una cultura patriarcal, un modelo neoliberal capitalista, eh, tenemos que convivir en ese mundo, pues, ¿no? El gran desafío es cómo fortalecemos nuestra conciencia, ¿no? Y la pregunta o parte de la reflexión que se ha hecho es interesante porque la mayoría de las organizaciones sociales, producto bueno, de estar en ese modelo, dependemos o dependen de apoyo internacional, de cooperantes internacionales que al fin y al cabo responden a intereses hegemónicos. Es decir, así sean organizaciones de iglesia o movimientos vinculados a la iglesia o movimientos o agencias de cooperación vinculadas a desarrollo, a apoyar proyectos de derechos humanos, los recursos vienen muchas veces de los gobiernos y esos gobiernos son, digamos,
capitalistas neoliberales, que en muchos casos por ley o por ley, destinan gran parte o una parte muy pequeña, perdón, una parte muy pequeña de los ingresos de un país para apoyar lo que llaman ellos proyectos de desarrollo del tercer mundo, lo que llaman y eso responde también a intereses y temas que el propio capitalismo coloca. Ejemplo, el tema de la economía social y solidaria, a partir del año 2005, comenzó a surgir muy fuerte dentro de las agencias de cooperación y todavía se mantiene. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo cada vez ha perdido más derechos, ¿no? Entonces, como el sistema capitalista no puede generar empleo y esos empleos que genera son precarios, por supuesto, entonces la orientación es, bueno, vamos a promover la creación de experiencias de economía social y solidaria y inmiscuirse en ese asunto es sumamente complejo, porque desarrollar una experiencia de economía social y solidaria con los valores de la economía social y solidaria son sumamente complejos en función de que, bueno, o sea, la materia prima de dónde viene, a quién se la compramos, cómo la producimos, al final quedas dentro del propio sistema, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos dentro de las organizaciones en las que hacemos vida, y fundamentalmente las organizaciones de derechos humanos más tradicionales, más, uno de los cuestionamientos que uno hace es la generación de relevo. Es decir, uno, por ejemplo, para mencionar un caso en Venezuela, Secodac, uno sigue viendo que el vocero de Secodac en Venezuela sigue siendo el mismo en los últimos 30 años. El mismo vocero, ¿no? De derechos humanos, por ejemplo. Y entonces, es uno de los grandes desafíos que tenemos las organizaciones sociales, cómo promovemos la conciencia para fortalecer esa idea de promover valores mucho más críticos, de desarrollar lo que se llama la generación de relevo, promover la participación con igualdad de género, fortalecer, digamos, que otros jóvenes o incluso adultos vayan asumiendo liderazgo, vayan asumiendo vocería y que no siempre se queden los mismos dirigentes que durante años y años se quedan dirigiendo una misma organización en la que hacemos incluso parte, ¿no? Ahí yo creo que uno de los grandes desafíos también que tenemos es cómo promovemos el tema más de movimiento, es decir, de fortalecer procesos y que esa gente que se involucra en los procesos asuma el liderazgo, porque muchas veces cometemos el error de que sentimos que los líderes de esas organizaciones tenemos que seguir siendo los mismos, pues, ¿no? Y que si nos vamos de ahí, la organización va a decaer. Yo creo que es parte de los otros desafíos que tenemos a lo interno de nuestras organizaciones, promover, fortalecer la conciencia y promover que otros y otras asuman las riendas de nuestras organizaciones. Gracias, Marco. Ángel. Ángel, ¿nos escucha? Ok. Sí, sí, hola, saludos a todos y todas. Bien, mire, a propósito de ese tema de cómo en nuestras organizaciones se van reproduciendo esas prácticas que venimos cuestionando desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también en cómo nosotros somos también el resultado de un proceso de resistencia en medio de una sociedad que desde hace 200 años se viene consolidando desde el capitalismo, ¿no? Entonces, como decía Chávez, bueno, el capitalismo está hasta en los tuétanos, porque respiramos, nos movemos, vemos todo a partir de la sociedad en que nosotros nos desarrollamos. Entonces vemos, igualmente como decía Chávez, la reproducción del capitalismo por todos los lados. Sin embargo, nosotros en ese proceso de toma de conciencia, de proceso de participación, vamos desarrollando una alternativa, ¿verdad? De vida, una alternativa de proyecto, una alternativa societal, digamos. Entonces, a propósito de lo que se viene mencionando como apuesta de este espacio, de una perspectiva, de un pensamiento contrahegemónico, de un pensamiento crítico, yo estaba analizando, bueno, es que es un proceso, porque se trata del desarrollo primero de un pensamiento que tiene que ver con la conciencia, crítico, contrahegemónico, ¿verdad? La construcción de una narrativa a partir de ese desarrollo de esa conciencia crítica. Entonces,
conciencia, pensamiento, narrativa, que es el discurso que vamos construyendo, tomando los elementos de lo que vamos aprendiendo entre compañeros y compañeras que llevan procesos en otras áreas. Aquí se habla del tema del machismo, pero en el caso de nosotros es la lucha contra el adultocentrismo también, contra la marginación social, política, cultural, económica de las infancias en general y particularmente la infancia trabajadora. O el discurso, por ejemplo, del reconocimiento también del aporte de las personas de la tercera edad, de todo el tema contra el racismo. Es decir, hay un montón de narrativas que nosotros debemos ir desarrollando también para incorporarlas a nuestro discurso. Entonces, comienzo nuevamente. Entonces, conciencia, pensamiento, narrativa, y lo más difícil es la práctica. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vamos construyendo desde esa visión crítica de nuestras prácticas y de lo que se desarrolla en nuestra sociedad? Vamos adquiriendo conciencia y vamos desarrollando justamente las prácticas contrahegemónicas, antineoliberales, liberadoras, emancipadoras, en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras organizaciones y también en nuestra vida cotidiana. Yo por ahí leía, por ejemplo, del movimiento feminista una crítica que decía: en la casa son el Che y en la calle Pinochet. Perdón, al revés, en la calle son el Che y en la casa Pinochet. Ese es un cuestionamiento justamente a cómo se tiene un discurso fuera, pero entonces digamos, en la práctica íntima, familiar, se van contradiciendo esa narrativa, los discursos y las prácticas. Entonces eso es como parte de un proceso que justamente el espacio de la plataforma de derechos humanos contrahegemónica, de los debates que venimos haciendo, de la lectura crítica también que vamos haciendo de la realidad y de los textos teóricos que van saliendo, nos va a permitir ir desaprendiendo y aprendiendo justamente del aporte de los compañeros y compañeras. Y a propósito de ese tema, que es justamente uno de los temas, como un desafío que ya lo han mencionado varios, es cómo en ese proceso que nosotros vamos teniendo y de las relaciones nacionales e internacionales, con el tema de las ONG, de las cooperantes, de las organizaciones de apoyo, que por lo general vienen del contexto europeo y que vienen también de una práctica. A veces, bueno, algunas las vemos como un poquito de más avanzada, progresista, pero igual sabemos que vienen de un contexto marcado justamente por esa visión eurocéntrica, neoliberal del discurso de derechos humanos, aunque las apuestas sean, bueno, nos reconocemos en muchas de las apuestas que tienen esas organizaciones internacionales y cooperantes. Yo estoy recordando, a propósito de lo que se está mencionando, en un evento donde yo estuve, en donde una de las cooperantes, al referirse a las organizaciones sociales, con las ONG, en su mayoría, llamaban socias y socios. Entonces, cómo ese discurso también entre las relaciones, entre las organizaciones que desarrollan prácticas sociales, en su relación con las cooperantes, van adquiriendo un lenguaje también empresarial, neoliberal, porque bueno, los socios están relacionados al mundo justamente empresarial. Entonces yo decía, bueno, pero ¿y por qué se llama socio? ¿Por qué no hablar de coparte? ¿Entiendes? Entonces, no, ya ese término lo superamos, me callaron la boca diciéndome eso. O sea, ya lo superamos, ahora es socio. Entonces, eso me dejó analizando mucho de cómo nosotros vamos desarrollando también un alfabeto, ¿sí? de términos que respondan más a nuestra realidad, unas terminologías, unas simbologías, y colocando lo que son nuestras prácticas a lo interno de las organizaciones, por supuesto, prácticas que tienden a superar digamos, la racionalidad y las prácticas individualistas, egoístas de la competencia, o clasistas desde el punto de vista del desprecio hacia otros y otras. Entonces, yo analizo que forma parte de ese proceso de educación de constante análisis, de reflexión individual y colectiva, y creo que este espacio justamente nos está permitiendo eso. Gracias. Gracias, Ángel. Marta Lía, Rosa Luz Sandina. Bueno, yo voy a ver si logro organizar como varias ideas que quisiera compartir, ¿no? A propósito, además, también pues de la pregunta que me hacía directamente Thais, ¿no? Y además, también a propósito de la pregunta general que planteaba Manuel, ¿no? Para la reflexión. Yo quisiera
para eso intentar organizar mis reflexiones a partir de una frase que me parece muy potente y muy poderosa de una feminista negra que voy a decir tal cual como se pronuncia su nombre porque no tengo idea cómo se dice en inglés, pero Audre Lorde, ¿no? Ella dice, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, ¿no? A mí me parece muy potente y muy poderosa esa frase porque, digamos, finalmente nos está diciendo que si seguimos haciendo las cosas desde la misma lógica y desde la misma racionalidad de nuestros opresores o de los sistemas que nos oprimen, no vamos a poder realmente transformar esas estructuras de opresión, ¿no? Que nos invita y nos interpela a, digamos, a generar unos procesos de transformación desde la misma racionalidad, ¿no? Y eso está me parece muy relacionado con lo que venía diciendo Ángel sobre digamos, la reflexión subjetiva, el discurso, la narrativa y eso asociado a la práctica, ¿no? Como allí hay como una cadena, una relación concatenada de, digamos, de elementos que deben estar presentes para efectivamente lograr unos procesos de transformación reales, profundos, ¿no? Y eso además, cómo pasa, que me parece también que es lo complejo, y cómo eso pasa desde lo individual, personal, pero va generando distintas escalas. Lo individual, personal resulta insuficiente si yo no lo traduzco, digamos, a las otras dimensiones en las que me muevo o sí, incluso en el caso de las organizaciones, eso que decía Chávez, digamos como, sí, bueno, eres muy revolucionario en tu consejo comunal o en tu experiencia organizativa, pero si esa experiencia organizativa, si no se articula, si no disputa poder, finalmente tampoco termina siendo realmente revolucionaria, sino que incluso puede ser un elemento contrarrevolucionario en el sentido que contiene un proceso, digamos, de insurgencia de lo nuevo, ¿no? Entonces, digamos, con esto quiero decir que la complejidad de esa racionalidad pasa por, primero, desmontar desde nuestra propia racionalidad las herramientas del amo. Esa racionalidad no puede quedarse solamente en lo subjetivo individual, individual personal o individual organizacional, sino que a su vez debe generar un proceso de articulación y siempre, digamos, como revisando en qué medida no estamos reproduciendo las herramientas del amo. Y eso, por supuesto, implica, yo creo que asumir que somos pues seres que estamos permanentemente en construcción y en deconstrucción, ¿no? Y que digamos que incluso quienes nos asumimos anticapitalistas, antipatriarcales, en fin, digamos, todos esos sistemas de opresión que queremos transformar, estamos atravesados por ellas y que finalmente nos implica permanentemente estarnos revisando, ¿no? Porque sí, porque eso nos atraviesa y nos sigue condicionando en nuestra propia racionalidad individual, organizacional, política, ¿no? Y con relación, digamos, específicamente al tema del financiamiento de las organizaciones, digamos, urgentes, está permanentemente en esa tensión, ¿no? Nosotros hemos tomado como, digamos, tomamos una decisión expresa de no recibir financiamiento de ningún tipo de organización que nos condicionara nuestra agenda, primera cosa, y segundo, además de organizaciones que no fueran de izquierda. El resultado de eso es que somos una organización muy pobre, ¿no? Y que la posibilidad de sostener nuestro trabajo de militancia ha sido a partir de nuestros trabajos en espacios, digamos, de consultoría, ¿no? Entonces, digamos, lo que ocurre, lo cuento aquí, pues justamente por la pregunta que hacía Thais, la manera en que hemos logrado hasta ahora ser consistentes es que finalmente a partir de trabajos de consultoría de manera individual en temas de derechos humanos, financiamos el proceso de militancia y únicamente recibimos en este momento financiamiento de la Fundación Rosa Luxemburgo, que es además una fundación que no nos impone una agenda, pero también es verdad que no tiene
muchos recursos y que entonces eso, digamos, lo planteo porque supone también una tensión, ¿no? El hecho de que nosotros asumamos ese discurso y esa acción principista respecto de quién nos financia y qué agendas asumimos, también implica que estamos de alguna manera decidiendo no crecer y no ampliar nuestras posibilidades de acción y de impacto porque decidimos también preservar nuestra autonomía, ¿no? Entonces, finalmente eso también, digamos, tiene unos impactos y siempre como pasa en la vida misma, pues cada vez que uno toma una decisión, sacrifica otras cosas. Y creo en todo caso que la solución a eso no es estar condenados a ser pequeños y no disputar el poder, todo lo contrario, creo que la respuesta hacia eso es articularnos, ¿no? Es decir, digamos, nosotras desde nuestra experiencia, no sé Anita qué piensa, pero desde nuestra experiencia, nosotras, digamos, hemos logrado un montón de cosas a partir de procesos de articulación con gente maravillosa como las organizaciones que están aquí y creemos que esa sumatoria de articulaciones debería dar lugar a la posibilidad de ampliar nuestro impacto. Ahora, sí creo que es importante pensarnos y de cara además aprovecho la cuña pensando en la plataforma que nos hemos planteado, nuestra plataforma, nuestra americana, no es verdad que todo lo podemos resolver a punta de buena voluntad. Claro que necesitamos recursos, entonces tenemos que buscar fuentes de financiamiento que nos permitan encontrarnos, que nos permitan que nos permitan impulsar acciones, porque no es verdad que lo vamos a poder seguir financiando a punta de buena voluntad. Entonces, creo que eso también es un reto que nos implica pensarnos estrategias que nos permitan también ampliar nuestro campo de acción y disputar el poder para poder transformar esas estructuras de opresión que nos atraviesan. Gracias, eso es. Muchas gracias, Marta. Bueno, nadie más por ahora ha pedido la palabra. Yo quisiera aprovechar de dar un feedback, un poco recogiendo parte de lo que se ha dicho. Yo estoy muy contento con la discusión porque creo que aterriza un montón de cosas. O sea, aterriza un montón de cosas porque estamos discutiéndonos, estamos intentando vernos en nuestras propias prácticas, porque cuando hablamos de las prácticas no estamos hablando solo, bueno, del curso que damos o del programa tal y cual que implementamos, sino cómo es la vida de nuestras organizaciones. Y la vida de nuestras organizaciones también pasa por, bueno, cómo nos mantenemos, cómo le damos viabilidad a nuestros proyectos institucionales, ¿no? Y yo quiero insistir en la importancia de este debate, bueno, porque entiendo y comparto con Ángel la cuestión de la importancia de construir una narrativa alternativa, pero la construcción de subjetividades, de otros discursos, de otras narrativas, no está separado de las condiciones materiales de vida. O sea, no es cuestión de que por un lado va la narrativa o el discurso y por otro lado van las condiciones materiales. Al fin y al cabo, si nos tomamos en serio lo del materialismo histórico dialéctico, preguntarnos por las condiciones de vida, por las condiciones materiales de vida, implica en parte preguntarnos también por cómo se da ese proceso de construcción de subjetividad. Entonces, porque nuestras subjetividades se constituyen también en estas relaciones materiales. Entonces, yo no soy altuseriano en el sentido de que las condiciones económicas determinen las condiciones de conciencia. A mí la palabra determinar me parece demasiado determinista, demasiado cerrada, pero claro que influyen. Por supuesto que hay una retroalimentación entre el universo simbólico discursivo y el universo material de las prácticas. Entonces me parece que este debate es como muy central. Entonces, yo quería, a partir de la provocación de Thais, y chévere que después hable Ana, porque Ana también fue protagonista de ese proceso junto conmigo, echarles el cuento de cómo hubo un intento de financiamiento dentro de la lógica capitalista por una organización de derechos humanos en Venezuela, que fue la Red de Apoyo. Yo he sido parte de la red de apoyo y todavía lo pongo como en un presente abstracto porque no sé si la red de apoyo se acabó o no se acabó todavía. Soy parte de la red de apoyo por la justicia y la paz y estaba en la directiva de la red de apoyo, en este momento vivía en Venezuela, cuando la red intentando encontrar alternativas de financiamiento que no pasaran
por la colaboración internacional, decidimos, bueno, ¿qué hacemos para conseguir proyectos para autofinanciar la organización y no depender de la agenda de algunos organismos internacionales, ni de las embajadas, ni de las empresas, ni de las fundaciones? Y se nos ocurrió, solo quiero echarle cuenta de qué ocurrió, montar un restaurante. Teníamos un fondo, producto de los ahorros de no sé cuánto tiempo, y bueno, invertamos eso en un restaurante. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que quien pusimos para gerenciar el restaurante venía a las reuniones del equipo directivo cada cierto tiempo y nos decía claramente, ustedes son mi peor enemigo. Ustedes, junta directiva, que deberían ser, que son los dueños del negocio y que deberían ser los más interesados en el asunto, son mi mayor obstáculo para que el negocio resulte. O sea, porque es que ustedes lo único que me preguntan es, ¿estás respetando los derechos de los trabajadores? ¿Le estás pagando todo lo que tienes que pagar? ¿Le estás respetando las horas extras? ¿Le estás? Entonces decía, así nunca va a... Entonces, ¿de qué decir? Bueno, es que si nunca va a dar resultado, claro, no va a dar resultado dentro de la lógica capitalista y efectivamente el negocio se fue al carajo. Fue una gran pérdida y perdimos incluso los ahorros que teníamos. Pero quiero contar, porque tiene que ver, creo, con esta discusión de cómo encontrar alternativas, porque necesitamos recursos. A ver, condiciones materiales, necesitamos recursos para implementar algunas cosas. Hay cosas que se pueden hacer, creo, desde la base del voluntariado, pero luego hay algunas estrategias que requieren recursos materiales. ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos esos recursos? Porque, bueno, ninguno de nosotros tampoco está tan bien pagado por sus profesiones como para poder financiar nosotros mismos algunas estrategias. ¿De dónde sacamos esos recursos? La red de apoyo lo intentó en clave de lógica dentro del propio sistema capitalista y se fue al carajo porque no soportamos la contradicción. O mejor dicho, porque intentamos ser coherentes. Yo incluso recuerdo cuando yo entré a la red hace más de 30 años, sí, más o menos hace 30 años, la discusión que estaba dándose en la red de apoyo en aquel momento, que estaba a punto de cerrar sus puertas, nos fuimos un fin de semana a discutir si aceptábamos un financiamiento de la NED, National Endowment for Democracy. No aceptar ese financiamiento significaba cerrar la red de apoyo en aquel momento. Decidimos no aceptarlo. Por suerte, como a los 15 días aparecieron recursos por otro lado. Pero son estas contradicciones, lógica capitalista o lógica de la agenda de los cooperadores. Y luego entonces, cómo esas lógicas, bien porque determinen las agendas, porque impongan un tema o porque impongan una práctica, pero no solo por eso, sino lo que puede implicar para nuestras organizaciones que nuestras propias prácticas de sustento sean en clave capitalista. Y eso porque eso tiene consecuencias sobre las formas de conciencia. O no sé, estoy solo pensando junto con ustedes, eso tiene consecuencias en las formas de conciencia. Y por eso, más allá de la narrativa y del discurso, creo que este debate sobre cómo enfrentamos estas contradicciones y estos desafíos es fundamental para poder avanzar en una práctica y en una construcción crítica de derechos humanos. Solo les compartí una angustia porque yo todavía no tengo respuesta. ¿Okay? Pero bueno, vamos juntos a seguir pensando. Ana también hace parte de ese debate. Ana y yo llevamos al traste esta experiencia capitalista cooperadora. Bueno, no, yo quería como referirme a ese tema, pero digamos en el marco un poco también de las reflexiones que ha dejado el curso y la lectura en particular de esta semana, que nos habla como del nivel de fragmentación con el que terminamos viendo nuestras luchas y que es funcional al tema de la visión neoliberal o al tema hegemónico de la visión de los derechos humanos. Y yo creo que en el caso del financiamiento en particular, yo creo que ese es un desafío, ¿no? O sea, yo creo que no es fácil, por supuesto, pero creo que ese es un campo dentro de la cooperación que de alguna manera debemos comenzar a disputarnos y debemos comenzar a disputarnos también desde una lógica colectiva. O sea, yo creo que tendemos a vernos, bueno, ¿cómo hacemos para financiarnos como pequeños espacios de lucha? Y quizá pues una manera de ir ganando espacio para un financiamiento alternativo es también demostrar la fuerza y la capacidad que tenemos para luchar colectivamente y para recibir financiamiento, digamos, en una dimensión distinta a nuestra pequeña lucha. Yo creo que esa es
una batalla que hay que dar, una lucha que hay que dar, y yo creo que hay organizaciones que alguien decía por allí que a lo mejor, digamos, en el papel son muy cuadradas, muy rígidas, o pueden incluso tener una visión, digamos, que no compartimos para nada, pero que a lo mejor, digamos, en la práctica nos pueden permitir manejar nuestros proyectos desde una lógica nuestra, ¿no? Yo creo que lo que no se debe negociar nunca son los principios, o sea, no vamos como decía Martalía hace rato, no vamos a permitirnos un financiamiento que nos vaya a condicionar, pero yo creo que sí tenemos que dar luchas con organizaciones que puedan ser abiertas, o que, digamos, en base también a nuestra práctica puedan ser, puedan ser más flexibles. Y también la reflexión a este respecto del financiamiento, y con lo que decía Manuel de esa experiencia, yo también creo que no debemos ser excesivamente puristas. Yo, por supuesto, siempre teniendo como clave que no podemos renunciar a principios, pero también tenemos que entendernos en una lógica y en una correlación de fuerzas donde lo que priva son las relaciones, digamos, capitalistas, ¿no? Entonces, producir, o sea, plantearnos producir, generar recursos no es de por sí malo. Lo que creo es que tenemos que generar unas condiciones de producción que creo que en el caso de la red de apoyo, Manuel, no se generaron, porque, bueno, como que se tercerizó eso en manos de otra persona, pero si somos las propias sujetas y los propios sujetos los que estamos en ese proceso de producción, podemos darnos unas reglas distintas, podemos darnos una regla donde no haya, digamos, apropiación de la fuerza de trabajo, donde haya un reparto equitativo del excedente, que no es fácil, que lo sabemos, pero yo sí creo que hay experiencias productivas de autogestión que en las cuales deberíamos pensar, y en las cuales deberíamos también buscar referentes, que creo que no debemos negarnos como formas de financiamiento. Y por último, bueno, también reafirmar que yo creo que sí, que este es un proceso de deconstrucción diario, así como hemos dicho que los derechos humanos son un permanente proceso de lucha, ese proceso de deconstruirnos en la realidad en la cual nos hemos socializado también es permanente, ¿no? Y muchas veces reproducimos prácticas que públicamente condenamos, pero que sabemos que están ahí internalizadas, y que creo que debemos entender que se trata de un proceso permanente de deconstrucción y de construcción de algo distinto. Y también vernos como en ese proceso de transición. Para relanzar el debate, yo quiero colocar como dos cuestiones. No debemos aceptar financiamiento de organizaciones que condicionen nuestra agenda. Eso puede ocurrir con un financiamiento internacional, pero puede también ocurrir con financiamiento del gobierno. E incluso en el caso venezolano, y no sé, también puede que en el caso colombiano, porque hay un gobierno progresista, un debate que apareció ya en Bogotá es los conflictos que nos genera posicionarnos contra gobiernos que se dicen de izquierda o se dicen progresistas, pero y entonces a veces nos autocensuramos en nuestras denuncias. Entonces, digo, lo pongo por el tema del condicionamiento vía financiamiento del propio gobierno, puede ser, o de fundaciones, instituciones del gobierno, pero también, más allá del financiamiento, los conflictos que nos generan las contradicciones al interno de gobiernos progresistas, o que se dicen progresistas, y que colocan nuestras organizaciones en la toma de decisiones sobre tener que posicionarse, y con eso entonces fragilizar la imagen que pueda tener el gobierno, por ejemplo. Traigo esos dos puntos porque tiene que ver con nuestra autonomía como organizaciones frente al contexto, y también frente a las formas de financiamiento. Eso solo como para problematizar algunas de las cuestiones que aparecieron. Ana, y yo me voy a permitir discordar de ti, porque es que lo que tú planteas es una lógica de cooperativa. A mí me encanta, pero es que la idea de generar un proyecto es que genere recursos. Y si generas recursos es porque estás apropiándote de la plusvalía generada por alguien.
O sea, o es dentro del sistema capitalista o es fuera del sistema capitalista. Si queremos es tener un acumular dinero para invertirlo en proyectos que no tienen que ver con esa forma de financiamiento, entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? De la explotación del trabajo de alguien. Otra cosa es, bueno, montamos una cooperativa, pero para que vivamos los que estamos en la cooperativa. Pero si vamos a tener que trabajar en la cooperativa, entonces no vamos a poder trabajar en la organización para hacer otras cosas. ¿Te das cuenta de la contradicción? Al menos yo la entiendo así, por eso digo que en mi caso no le veo, yo no he encontrado todavía respuesta. No se trata de que convirtamos esto en una sesión sobre la forma de financiamiento, pero creo que es importante problematizar los conflictos que nos significa al interior de un sistema capitalista en el que todos y todas vivimos, aún queriendo posicionarnos de manera contradictoria, alternativa a él, pero creo que estos desafíos los tenemos presentes y condicionan nuestras formas de lucha. ¿Está ahí? Ah, bueno, un poco iba Ahí fue la que breve, provocó este ¿no? En debate con función la pregunta. de lo que dijiste. ¿Ah? ¿Qué? Tú fuiste la que No, provocó el porque debate con esa pregunta. es que ese es el tema aquí, ese es un tema. Y yo vivo pensando sobre eso, para ver cómo darle la vuelta a la cosa. Y lo que decías, yo coincido contigo, o sea, aquí hay una experiencia excelente que tiene muchísimos años en el estado Lara, que se llama Secosesola, y que es bastante grande y es una organización de cooperativas. Eh, pero ese proceso que ellos llevan, que es extraordinario y yo admiro y reivindico, es interno. O sea, es una cooperativa grande, pero yo veo que toda la dinámica es en torno a la gente que está en la cooperativa y tienen hasta un seguro funerario. O sea, de todo, seguro, atención médica, sus propias funerarias, el tema del transporte, la alimentación, pero o sea, es en ellos, pues, y ellas, ese espacio. Que eso tenga recursos suficientes como para apalancar otros proyectos, no lo he visto, pues. O sea, lo que se apalanca es internamente y va creciendo poco a poco, pero lo que se garantiza es para los que forman parte. Entonces, bueno, sí, está complicado, porque yo sí veo como que es necesario un proceso de acumulación para generar otras políticas y de dónde sale ese proceso de acumulación si no viene de la explotación. Eh, nada, como seguir pensándolo, ¿no? Gracias, Thais. ¿Alguien quiere contribuir al debate? ¿Alguna otra reflexión, comentario? Yo Piense. quiero decir Ajá, una última cosita, Manuel, que sí. es un perro que se muerde la cola, porque además cuando vemos cuál es el origen de los recursos que vienen de la cooperación internacional, ¿no? O sea, ¿cómo se originan esos recursos que igual, si no es a través de un proyecto, digamos, de autogestión, sino que se hace a través de los canales de cooperación, digamos, cuál es la fuente, ¿no? Y esa fuente, si seguimos rastreándola, es una fuente, digamos, que siempre va a tener, digamos, ¿cómo le diríamos? Cola de paja. ¿Cómo es? Cola de paja. Rabo de paja. Rabo de paja, Rabo de gracias. paja, rabo de Gracias, paja. gracias. Rabo de paja, ¿no? Entonces yo creo que primero, o sea, de la misma manera que asumimos la necesidad de construirnos en el patriarcado, el colonialismo, tenemos que asumir que, digamos, un sistema alternativo al capital tenemos que construirlo desde el capitalismo, porque no nos podemos abstraer del capitalismo para construir un sistema alternativo. Sin embargo, el reto que tenemos es cómo no, digamos, este sistema se construye dentro del sistema capitalista, pero también transformando la lógica, ¿no? Yo aquí traería, digamos, un elemento que plantea Rosa Luxemburgo que me parece maravilloso, que es la combinación, digamos, no se trata de optar entre reforma o revolución, se trata de reforma y revolución, es decir, digamos, cómo de manera
coyuntural a mediano plazo planteamos transformaciones, digamos, que no son estructurales, pero con un horizonte que nos orienta hacia una transformación estructural del sistema. Y en ese sentido, yo creo que las alternativas frente al financiamiento tienen que combinar, digamos, esas lógicas, por supuesto, sin renunciar al horizonte. Y sin renunciar al horizonte supone que no permitiríamos financiamientos de organizaciones que son o de estados que son abiertamente, digamos, contrarios a los principios de nuestra organización, ni tampoco que nos impongan unas agendas en donde nuestra capacidad de agencia quede absolutamente anulada, porque eso sería reproducir una lógica también colonial, pero siempre reconociendo que estamos en medio de un proceso de profunda tensión que supone ir transformando sobre la marcha esas estructuras de opresión, y creo sin duda alguna, como lo planteaba Anita y lo dije yo también hace un momento, creo que ahí los procesos de articulación y de caminar juntos y juntas son fundamentales, ¿no? O sea, la única manera real en que yo creo que tenemos posibilidades de disputar un poder real es uniéndonos en los sueños de construir unos sistemas alternativos a los que nos oprimen actualmente. Eso. De acuerdo. Thais, tienes la mano levantada. ¿Tú quieres decir algo más? No, error. Ah, ok. Fíjense, solo por recoger este debate, el debate se ha ido dando fundamentalmente en torno a, bueno, el desafío de construir prácticas y reflexión de derechos humanos en perspectiva crítica al interior del sistema capitalista y de qué manera nuestras propias organizaciones somos capaces de construir alternativas. Y coincido totalmente con Ana cuando dice, bueno, pero es que no podemos tampoco ser ingenuos y suponer que es que, bueno, vamos entonces a montarnos mundos ideales. No, estamos al interior del sistema capitalista, no hay en este momento fisuras lo suficientemente grandes como para suponer que nuestras prácticas pueden abstraerse de esa realidad. Se van dando fisuras, pero no son todavía para nada, no ponen en jaque para nada la hegemonía capitalista. Ahora, yo quería, eh, para ir, todavía tenemos una media hora, yo quería recuperar cómo el debate de derechos humanos incorpora este asunto del capitalismo. Porque a mí me parece interesante para que veamos incluso las trampas que están presentes en el propio discurso tradicional de derechos humanos en relación al capitalismo. Si me permiten, voy a presentar de nuevo un PowerPoint para traer algunas ideas rápidas, recogiendo cosas que ya se han dicho y relanzamos entonces la discusión. ¿Sí? Entonces, un momentito, por favor. Ok. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Fíjense, yo aquí me voy a aprovechar de reflexiones del propio Elio Gallardo y de Frank Hinkelamer, que son autores que han trabajado mucho este asunto, de hecho, pensar derechos humanos en perspectiva crítica y discutirlo en el marco de la lógica del sistema capitalista. Y claro, Elio, por ejemplo, plantea con toda radicalidad y con toda claridad que la acumulación de capital no puede ser matriz de derechos humanos universales. ¿Y por qué lo plantea esto? Porque de alguna manera, una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que si ustedes se ponen a ver las decisiones y las declaraciones de los sistemas de protección de derechos humanos, ellos apuntan a posibles, digamos, respuestas puntuales a consecuencias del capitalismo, como puede ser el hambre, como puede ser el desempleo, pero nunca hay una declaración explícita que cuestione la contradicción inherente entre capitalismo y derechos humanos. Yo por lo menos no conozco ningún pronunciamiento, ni del sistema interamericano, ni del sistema de Naciones Unidas, ni digamos así, del sistema de derechos humanos que diga el capitalismo es contrario a derechos humanos. Y eso es buena parte del problema de una perspectiva liberal de derechos humanos.
que es que no identifica la contradicción explícita entre capitalismo y derechos humanos. Elio Gallardo viene a dar este debate porque lo que viene a decir es que la acumulación de capital no puede ser más de derechos humanos, y dice, bueno, entre otras cosas, dice, porque contiene una lógica de discriminación que produce ganadores y perdedores, porque reifica, o sea, cosifica mercantilmente la experiencia humana, reduciendo la plenitud posible de esta experiencia a consumo y opulencia, y porque propone un orden absoluto desde el que se puede agredir la diversidad humana. Elio ve al menos esos tres elementos, entonces, todo se convierte en mercancía, es un sistema que genera ganadores y perdedores y que incluso las distintas dimensiones de la vida humana se terminan, digamos, pervirtiendo en lógica capitalista. Eso que yo ponía el otro día, que yo ponía antes como ejemplo. Ahora ya no hablamos de amigos, sino de capital relacional. O sea, todo comienza, el ocio se convierte, la lógica del capital requiere permanentemente ir ampliando sus fronteras y todo se termina convirtiendo en mercancía. El territorio, los saberes tradicionales, los afectos se terminan mercantilizando. Entonces, eso hace, en palabras de Helio, que sea explícitamente contradictorio el sistema capitalista a la posibilidad de derechos humanos. Pero claro, y además a eso, Kinkelhammer le agrega las consecuencias que tiene el sistema capitalista para la propia sostenibilidad de la vida. Entonces, eso es otra cosa que deja clara la contradicción explícita entre derechos humanos y capitalismo. El capitalismo se reproduce sobre la base de la destrucción de la naturaleza y la destrucción del propio ser humano, porque se apropia de su trabajo y lo separa de su proceso creativo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, estoy aquí solo como describiendo estas posiciones a propósito de la contradicción explícita, pero ¿cuál es el problema? El problema es, y por eso es que es importante estar atento a cómo el sistema se apropia del discurso de los derechos humanos, porque es que el neoliberalismo no habla en contra de los derechos. Incluso los neoliberales van a hablar de derechos humanos, solo que van a reelaborar el discurso de derechos humanos para ponerlo en función de sus lógicas y sus intereses. Milei habla del derecho a propiedad como el derecho fundamental. Entonces, fíjense, en lugar de ir contra derechos humanos, lo que hace es que ellos también reinventan los derechos humanos, solo que en lógica capitalista neoliberal. Entonces, el discurso neoliberal lo que pasa, en lugar de negar los derechos, se los reapropia, se los reinventa. Entonces, es la centralidad de la propiedad como un derecho absoluto, o incluso cuando llegan al poder, la lógica de, bueno, la exacerbación de la representación. Nosotros representamos la voluntad popular y por tanto podemos hacer lo que nos dé la gana, desconociendo los procesos de lucha interna. Entonces, vale la pena, y son cosas que han ido apareciendo a lo largo de la jornada hoy, identificar cómo el neoliberalismo, como la forma actual del capitalismo, antes que una ideología o una política económica, es una racionalidad, es una clave, una forma de pensar, es una forma de entender el mundo, es una forma de entender las relaciones, es una forma de entender la sociedad y es una forma de entender el Estado. A mí me parece muy importante desmontar el discurso falso de que el neoliberalismo es en contra del Estado. Eso es mentira. El neoliberalismo quiere y necesita al Estado. Y así poder implementar las reformas neoliberales. Quiere un Estado que esté al servicio de la implementación del neoliberalismo. El neoliberalismo no se puede imponer sin Estado, sin un poder central que utilice la fuerza y sin un poder central que ponga todo el marco normativo al servicio del proyecto neoliberal. Entonces, es importante percibir cuando los gobiernos, de hecho, se ponen al servicio del neoliberalismo, porque implementan prácticas, lógicas, discursos, legislaciones que están al servicio del capital financiero, del capital y del capitalismo, sea nacional o internacional. Yo creo que eso es importante identificarlo, porque si no, incluso gobiernos que se dicen de izquierda
no voy a poner ejemplos acá, ustedes los pueden dar mejor que yo, terminan siendo absolutamente funcionales a la reproducción de la lógica capitalista neoliberal. Entonces, esa racionalidad neoliberal, ya lo decíamos antes, cuando percibimos eso, cuando, por ejemplo, el principio es el principio de competencia, y cuando las prácticas, los discursos, lo que hacen es ir generando dispositivos que determinan esta nueva forma de racionalidad. Entonces, creo que esos son elementos que necesitamos ir como identificando. Bueno, solo para ir como cerrando esta resumen, me parece muy importante este asunto que plantea Franz Lambert, porque Franz vuelve a poner el dedo sobre el tema de derechos humanos y el tema de cuál es el papel del Estado. Porque Franz va a decir, hoy los derechos humanos centrados en la propiedad privada tornan imposible el control del poder que nos domina, en vista de que las burocracias privadas afirman su poder en nombre de estos derechos humanos. Entonces, no te puedes meter con la empresa porque estarías yendo en contra del derecho de propiedad o de la libre empresa, etcétera, etcétera. Entonces, la propiedad privada como derecho humano central destruye la propia democracia liberal. En la actualidad, para Frank, el único control posible de las burocracias privadas pasa por la intervención de los mercados, intervención que la burocracia privada declara ilegítima en nombre de su comprensión de los derechos humanos. Y es el conflicto que se plantea entonces en perspectiva crítica, entre derechos humanos y capitalismo, pero el capitalismo ha tenido la capacidad de reformular el discurso de los derechos humanos para ponerlo a su servicio también. Entonces, cuidado porque podemos estar hablando de derechos humanos y estamos haciéndole el juego al poder también. Y un último elemento que ya apareció en la clase, en el debate pasado, es que entonces en torno al papel del Estado. Porque en clave liberal el Estado es el único violador de derechos humanos. Ya discutíamos en la clase pasada el tema de la ampliación de las obligaciones también para las empresas privadas, sin que eso signifique rebajar los estándares de obligaciones por parte del Estado. Y ahí me resulta muy interesante una reflexión de Miriam Land, que dice que trae un debate viejo sobre cómo entender el Estado desde la izquierda también, porque normalmente el Estado ha sido visto por la izquierda siempre como con sospecha de que no es más que el administrador de los intereses de la burguesía. Pero bueno, Miriam Land dice que el Estado no es ni un simple instrumento de las clases dominantes ni una instancia neutra, es más bien que sería un campo estratégico en el cual las distintas fuerzas sociales luchan por el fortalecimiento en el caso ideal o por la generalización de sus intereses y valores. Le va a depender de cómo se configure ese Estado, el que esté realmente al servicio de las luchas populares o no. Y cierro con esta reflexión de Ignacio Ellacuría, que es otro pensador latinoamericano, bueno, nació en el País Vasco, pero fue asesinado en El Salvador por entregar su vida por los procesos de lucha populares en América Central. Ellacuría decía, ya en los años 80, fíjense, decía, el presupuesto de las luchas en favor de los derechos humanos, según el cual era el Estado el principal opresor de los individuos, no es correcto, porque dentro de la sociedad hay poderes y mecanismos de opresión y explotación, no solo del individuo por el individuo, sino de mayorías sociales por minorías sociales, sean clases o no. En estas condiciones, el robustecimiento del Estado en favor de las mayorías populares para contrarrestar el poder de las minorías viene a ser una vuelta al poder de todos contra el poder de unos pocos. De todos modos, queda pendiente, aún después de la Revolución Francesa y la de la Soviética, el problema de unos derechos humanos que se planteen no solo para las mayorías, sino desde y por las mayorías. Esto lo decía Ellacuría en los años 80. Imagínense, esta gente ya rastreaba estos conflictos entre derechos humanos y capitalismo y se preguntaba por el papel del Estado en estos conflictos y en estos procesos políticos. Relaciones de poder, construcción de subjetividad, estructuras, relaciones sociales de producción,
pero no solo tenemos que hacer el análisis en clave, digamos, estructural, sino también recuperando los debates de Foucault en clave de subjetividad, cuerpo y territorio. Entonces, cómo construir estructuras de poder estatales, por ejemplo, pero también cómo construir subjetividades y cómo dar luchas en los territorios, de abajo hacia arriba, para construir alternativas al capitalismo por las consecuencias que él tiene en las condiciones de vida digna de la gente. Y cómo en concreto en nuestras organizaciones hacemos para contribuir y participar de esos procesos, sin reproducirlos, cuando al fin y al cabo hacemos parte del sistema porque vivimos en él y somos socializados en él. Bueno, eso es así como una devolución apretada de cosas que aparecieron, trayendo estos aportes de pensadores y pensadoras latinoamericanas, Miriam Lang, Ignacio Yacuría, Franklin Kelamer, y también Elio Gallardo. No sé, qué reflexiones, qué inquietudes se les genera a partir de, si es que aparece alguna, o si nos quedamos más cabezones todavía, y ahí, bueno, en el chat sigamos con el debate, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Rosa, Hola a todos hola, y todas. Está lloviendo y aquí suena bastante la lluvia. Espero que puedan escucharme. te oímos Hay bien, un Rosa. palo de agua. Ok. No, bueno, justamente con lo que acabo, digamos que se acaba de expresar allí y trae pues esa oportunidad de reflexión, pero también contar una experiencia, ¿no? De un encuentro hace muy poco recién con algunos jóvenes. eh, Y nosotros nos estábamos haciendo el ejercicio de pensar y de analizar en su momento sobre la participación comunitaria. Entonces, justamente allí nos debatíamos, bueno, a mí, digamos, me tocó bastante allí profundo el tema de si realmente existe una participación comunicativa hoy, por lo menos en Venezuela, ¿no? O sea, si pudiéramos estar hablando de participación comunitaria, como una verdadera implementación en el hoy, pues, ¿no? Entonces, bueno, cada que se venía debatiendo el tema o expresando si realmente había o no, o cómo se venía desarrollando, nos dábamos cuenta de que realmente es nula, pues, porque entonces quizás nos pensamos de que sí hay porque se gestionan algunas cosas asistenciales o algunas normativas desde el Estado hacia abajo, ¿no? Pero eso no indica que realmente la participación comunitaria exista, porque lo que hay es un recibir, en un chequear y en un entregar, ¿no? Entonces nos planteamos el tema de las bolsas mezcladas y todo eso que acá en Venezuela se distribuye, ¿no? Entonces todo se reduce a que el Estado actualmente, según ese, pues quizás aquí estemos equivocados, pero es la reflexión que se daba en ese momento, es que entonces este Estado realmente no te está dando o no da, no pone las condiciones de que se pueda dar una participación comunitaria real, sino que hay un asistencialismo, ¿no? Quizás una trampa de pensarnos que estas compañeras y compañeros, que yo también decía, quizás tienen el mejor interés, la mejor intención, pero que se disfraza de participación comunitaria el hecho de solamente hacer caso o obedecer unos, digamos, unos lineamientos, orientaciones, como le llaman, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me quedo como que con esa contradicción en que hasta qué punto el Estado entonces realmente está siendo parte de, de darle oportunidad a que seamos realmente sujetos de poder y no simplemente sujetos del deber. Pues sí, debo hacerlo porque debo llenar planilla, por ejemplo. Entonces, es interesante que luego nos podamos dar cuenta de lo que realmente está ocurriendo y entonces poder proyectar qué es lo que, o sea, qué es lo que realmente pudiera servir para avanzar y para liberarnos y no simplemente ser otra vez sujetos del Estado para garantizar que ellos pues tengan y hagan sus prácticas, ¿no? Entonces, bueno, me quedo allí con eso porque es interesante pensarnos y profundizar y darnos cuenta cómo se viene el Estado haciendo uso de su práctica o su gestión, que sea realmente
una gestión liberadora y emancipadora para el pueblo, pues. Por eso. Excelente, Rosa. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? A mí me parece muy importante porque la reflexión de Rosa se mantiene dentro del debate a propósito de la construcción de sujetos. O sea, si estamos realmente construyendo en nuestras prácticas o incluso en las prácticas de gobierno, en el caso venezolano, a un sujeto protagónico, participativo, autónomo, sujetos individuales y colectivamente. O esas formas de participación en realidad no son de participación, sino que son de cadenas de transmisión de una decisión tomada centralmente, ¿no? Y más allá del tema de la participación, qué subjetividad se va generando con esas prácticas. Yo soy entonces un engranaje en un sistema, pero no, yo no defino mi agenda, yo no pongo sobre el tapete de mis problemas, yo no construyo alternativas, yo y como sujeto individual y colectivo, ¿no? El tema del protagonismo. A mí siempre de manera un poco como cínica, uno puede decir, podemos hablar de socialismo subsidiado, digo, porque el sujeto socialista es la clase obrera organizada. En términos tradicionales, ahora no es solo eso, pero subsidiado, ¿cuál es la mentalidad política que se genera vía subsidio? Marta. No, yo también quisiera como rescatar del debate que plantea Rosa como dos elementos, ¿no? Y relacionarlo además, Manuel, con algunas de las ideas que nos compartías en la presentación, que es esta idea de Miriam Lang, que a mí me parece poderosísima, que es que el Estado es un terreno en disputa, ¿no? Y que invita, digamos, a dejar de lado esa idea que ha acompañado siempre a la izquierda y que tú mencionabas, como que ve al Estado como el sistema de dominación y que supone los intereses de clase de los sectores tradicionales, que en efecto históricamente ha sido así, pero que evidentemente lo que se plantea allí es cómo eso es un terreno en disputa y cómo efectivamente en función de que está ese terreno en disputa, el Estado puede posibilitar o imposibilitar la construcción de poder popular, como lo planteaba Rosa, ¿no? Porque Rosa, yo, digamos, incluso desde la misma experiencia venezolana, yo puedo identificar dos experiencias distintas por parte del Estado en la construcción de poder popular, ¿no? O sea, yo hago una diferenciación en lo que fue el intento de construcción de poder popular, digamos, digamos, los primeros años del gobierno de Chávez, en donde había como realmente, me parece a mí, una intención de efectivamente, digamos, construir un poder desde abajo y que suponía además, digamos, efectivamente generar unas dinámicas y una institucionalidad popular que avanzara hacia un autogobierno, ¿no? Y todo el proyecto, la propuesta de comunas, en todo caso, por lo menos desde el discurso, se planteaba desde allá. Yo creo que eso luego, y se planteaba, digamos, un poder popular que era un fin en sí mismo, ¿no? Digamos, yo creo que luego, producto de todo el devenir político de nuestro país, esa concepción de poder popular se transformó de fin a medio, ¿no? Y el poder popular se convirtió en un medio para sostenerse en el poder, ¿no? Pero que, digamos, se vació de todo su contenido verdaderamente emancipatorio y se plantea simplemente un poder popular instrumentalizado, que sobre la idea de estamos en guerra, el imperio, la vaina, para aquí, para allá, no se puede tomar decisiones, en fin, terminó vaciándose de contenido y terminó básicamente siendo simplemente un instrumento, un medio para sostenerse en el poder, pero que realmente no apunta a un proceso de construcción de poder real y de autogobierno, ¿no?
Y creo que tiene que ver justamente con esa discusión que planteaba Manuel en esta sesión, en la presentación de, es el mismo Estado que puede ser un Estado que alimente, promueva, impulse la participación, o es el mismo Estado que condiciona, vacía de su poder emancipatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, como ya nos lo dijo, es un terreno en disputa. Entonces ahí estamos las sujetas y los sujetos políticos con si tenemos disposición o no de disputarnos ese espacio. Excelente. Solo para, Nelson, ya te doy la palabra, solo para completar la reflexión de Marta y con Rosa. Claro, ahí mírenla lo que está recuperando una idea de Nicolás Poulanza. Poulanza decía que al fin y al cabo el Estado es la condensación de una correlación de fuerzas. Y va a depender de cómo esté la correlación de fuerzas en la sociedad, la configuración del Estado. Y claro, ahí yo creo que es interesante, visto en perspectiva de derechos humanos y en perspectiva crítica, bueno, entonces, ¿cómo nos posicionamos frente al Estado? Yo creo que la posición no es absoluta, siempre a favor o siempre en contra. Yo creo que hay que hacer un análisis permanente, así como tenemos que analizarnos nosotros mismos y analizar también el Estado. Es verdad que el Estado siempre concentra mucho poder y por tanto en perspectiva crítica siempre tendremos que tener una vigilancia sobre el poder del Estado para controlarlo democráticamente, pero hay cosas que podemos hacer con el Estado y hay cosas que se pueden hacer incluso desde el Estado. O sea, incluso que valdrá la pena tomar el poder del Estado para hacerlo desde el Estado. Pero va a depender de la correlación de fuerzas, va a depender de la coyuntura, y de una coyuntura que no son solo nacionales, que también son internacionales. Y por eso incluso la insistencia de Chávez siempre en lo regional, porque era consciente de que un país solo no lo iba a poder hacer. Y ojo, todo esto tiene que ver con el papel del Estado para promover o no prácticas emancipatorias, prácticas de derechos y construir sujetos en esas relaciones todas, construir sujetos de derechos. Sujetos que luchen por derechos, pero además sujetos que digan cuáles son los derechos. Porque la idea de sujeto de derecho no puede ser solo el que disfruta los derechos, sino también el que decide cuál es derecho. No solo el que disfruta la agenda, sino el que decide la agenda. Nelson, habías pedido la palabra. Sí, es un tema muy complejo la relación con el Estado, porque a principio, a propósito de lo que dice la compañera de Marta, al principio hubo una relación estrecha de los sectores que venían del movimiento popular, del movimiento de izquierda, eh, con el Estado, que tan es así que se confundió ya la labor que hacías como movimiento con la labor del Estado. Y eso afectó mucho, pues, a lo que era la autonomía del movimiento de cada organización, de partidos políticos, de sindicatos, de movimientos sociales, que incluso generó crisis a la interna de muchas organizaciones, que ya se confundía, o es el trabajo de la organización o es el trabajo de una estructura estatal. Entonces, tiene que ver mucho con un equilibrio cómo vemos esa línea de las relaciones que el movimiento popular, el movimiento revolucionario de izquierda debe tener con un Estado para que no se confunda. Porque muchos compañeros y compañeros que están en la estructura del Estado a veces pretenden tener la razón bajo la premisa de que uno fueron parte de la voluntad popular, como tú lo decías, Manuel, y eso me da facultades, pues, como que para hacer que mis decisiones sean las más preclaras y las que yo voy a decidir. Yo recuerdo, por ejemplo, yo que, bueno, me identifico de verdad así como chavista, por todo lo que significó Chávez en nuestras vidas en Venezuela, pero la central no puede ser autónoma. Eso de autonomía no puede ser. Entonces yo estaba en contradicción con eso, porque es lo que está ocurriendo en la actualidad. Como una central obrera ha perdido toda iniciativa producto de que está esperando el lineamiento del Estado. Y no es que tengas que estar en una disputa permanente con el Estado de reivindicaciones económicas solamente, sino que
la propuesta política tiene que ser desde el movimiento sindical y no solamente ser parte de una línea. Y incluso en Aguas Abajo, en los consejos comunales, esa es la práctica. No es la comunidad la que determina qué acciones van a hacer, sino el partido el que va a determinar qué y hasta dónde vas a llegar. Lo cual lima, pues, eh, fractura lo que sea toda iniciativa popular autónoma en el marco de un proceso revolucionario, en el marco de un proceso político. Pero es muy difícil ese tema de la autonomía porque hay sectores que no están de acuerdo, sectores que consideran que la autonomía raya a la anarquista. Y no es así, pues. Nosotros creemos, pues, que lo que creo que lo que podemos aprender de esas crisis que también nos tocó como organización, creo que debe haber un equilibrio y debe respetarse y debe plantearse la autonomía de nuestra organización respecto al Estado. Lo cual no significa que hay una dicotomía, una contradicción permanente, ¿no? Ya. Como tú lo decías, podemos hacer trabajo conjunto, pero que no me quites la autonomía, porque me va a quitar la posibilidad de construir poder popular, porque ese sí es poder popular. Entonces, en esos términos, es que creo pues que debemos continuar, promover y estimular las relaciones con el Estado, sobre todo con un Estado, por supuesto, que se plantee la transformación de una sociedad. Una cosa que lo plantee, otra cosa que lo haga, pero por lo menos que se lo plantee, que no es poca cosa ya. Muchas gracias, Nelson. Yo solo voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo al principio, después de la Constitución, se creó la figura de la Defensoría del Pueblo y claro, había que crear defensorías también regionales. Yo recuerdo que hubo organizaciones de derechos humanos que, como el líder de la organización pasó a ser el defensor del pueblo en la ciudad o en la región, la organización casi que migró completamente a la defensoría y hasta la línea telefónica, la organización pasó a ser la línea telefónica de la defensoría. O sea, así un ejemplo material concreto de la cooptación del asunto. Y repito, totalmente comprensible que compañeros y compañeras hayan decidido pasar a dar la lucha desde el Estado. No estoy en contra de eso. Sino que el tema de diluir las formas de organización popular en lógica estatal, como si el Estado fuese así como el espíritu absoluto, de que la encarnación del final de la historia, me parece que realmente, bueno, estamos viendo las contradicciones, porque al fin y al cabo el Estado también tiene que ser un proceso de construcción permanente para que esté realmente al servicio de los intereses de los sectores populares. Bueno, gente, no sé si hay alguien más que quiera agregar algo a la discusión de hoy. La discusión de hoy, a partir de las preguntas que fueron generadas, identificando como un telón de fondo de varias de estas preguntas, la inquietud a propósito de cuáles son los sujetos de esas luchas por derechos humanos y cómo se configuran esos sujetos, la discusión se planteó a propósito de los conflictos entre derechos humanos y capitalismo y al servicio de qué tipo de sujeto están nuestras propias prácticas y cómo entonces ir avanzando en la construcción de derechos humanos al interno de nuestras organizaciones y también hacia afuera de manera coherente. Todo sabiendo que todo ese proceso se da al interior del propio sistema capitalista. Les recuerdo entonces la propuesta para los próximos 15 días es a través del chat mantener la dinámica de compartir las preguntas, reflexiones que se nos hayan ido generando a lo largo del curso, personalmente o al interior de la propia organización de la que hacemos parte, pero no solo proponer preguntas sobre, bueno, todo esto, cómo llevarlo a las prácticas, cómo eso se aterriza en nuestra organización, cómo eso se materializa en nuestras experiencias institucionales, sino también permitirnos generar reflexión y debate a partir de esas preguntas en el propio chat. Con ese ejercicio llegaríamos a la quinta y última sesión dentro de 15 días, que sería una sesión de cierre, donde además queremos hacer una propuesta
que ayude a esa reflexión sobre el aterrizaje de nuestras prácticas organizacionales. Y también vamos a plantear entonces la dinámica del trabajo final con lo que se cerraría el curso. No sé, Marta, Ana, si quieren complementar algo sobre la consigna de cómo seguimos en estos próximos días. Lo has dicho todo. Nunca se queda todo dicho, pero bueno. Bueno, gente, entonces, muchísimas gracias por la generosidad en la reflexión, el compromiso con el espacio. Estamos muy contentos porque, bueno, siempre hemos mantenido un grupo que ha sido constante de 15, 17 personas, y eso de verdad que ha posibilitado que las reflexiones se hayan venido dando de manera colectiva, y creo que distintos elementos centrales para la reflexión en derechos humanos en perspectiva crítica están realmente compartiéndose. Danixa. Hola compañeros, buenas noches. Qué Buenas pena, noches. me conecté un poquito tarde, es que estamos haciendo un trabajo en terreno, entonces pues llegué tarde a la reunión. Escuchando las experiencias de pues, la gran mayoría de los compañeros de organizaciones venezolanas, vi que fueron los que intervinieron pues en el espacio que ya me conecté. Y digamos como que me quedan algunas reflexiones o digamos enseñanzas más bien de lo de qué debemos o qué no debemos hacer, digamos, como organizaciones colombianas en el momento, digamos, político que estamos viviendo de un gobierno, pues, progresista por primera vez en el país, ¿sí? Porque, pues, sí hemos visto, digamos, alguna cooptación de algunos compañeros de organizaciones dentro de mismas, pues, instancias o entidades del mismo gobierno. Entonces, me parece, pues, bastante pues chévere la charla que tenían últimamente, esas experiencias y como, digamos que me queda como esa cuestión de que nosotros, o sea, como ese aprendizaje de qué no hacer o en qué errores no caer, digamos, nosotros como organizaciones colombianas que estamos empezando a transitar por un espacio de un gobierno progresista. Buenísimo, Danixa, porque además creo que justamente esa es también parte de la idea de nuestra plataforma, que nuestras experiencias y reflexiones nos alimenten unos a otros, las reflexiones y las prácticas de unos países, de unas organizaciones contribuyan al fortalecimiento de las otras. Así que si eso está ocurriendo en el curso está sirviendo a los propósitos de la plataforma también, y creo que eso es maravilloso. Gracias por compartir esa reflexión. Bueno, entonces, nada, cuídense, se les quiere y seguimos en contacto. Les esperamos en el chat. Por favor, intentemos aprovechar el chat para un espacio de construcción colectiva. Y nada, un abrazo a todos y todas. Un abrazo, buenas noches.